Ya. Encuesta entrevista. Trabajo realizado por Saúl Bustamante, Rocío Carrasco, Nicolás Díaz y su humilde servidor Benjamín Velázquez. Objetivos. Este trabajo fue dirigido para obtener información sobre una población generalmente de adultos jóvenes y adolescentes que practican un deporte específico que fue la calistenia. Buscamos informarnos sobre los aspectos físicos y psicológicos y también sobre el entorno en el cual se rodean. Nuestros instrumentos fueron la encuesta, el cual queríamos saber sobre el tipo de deportiva que lleva cada persona y su opinión sobre el entorno en el cual se desarrolla. Y la entrevista profundizamos más sobre cómo se siente el deportista consigo mismo y lo que le ha perjudicado en temas psi- psicológicos y físicos. El lugar en el cual fue realizado nuestro trabajo fue en el Parque Calistenia del Barco en la Florida y el público fue los mismos deportistas del lugar y que viven a su alrededor. Encuesta entrevista. Bueno, en primer lugar, creamos 5 preguntas para realizar la encuesta. La primera se basa en, ¿usted realiza ejercicios 3 veces a la semana? La segunda, ¿al practicar este deporte influye en su estado de ánimo? Tercera pregunta, ¿piensa que las instalaciones donde entrena están en buenas condiciones? Cuarta, ¿se considera un deportista de alto rendimiento? Quinta, ¿ha participado en torneos locales o nacionales? Y bueno, la respuesta de esta encuesta fue siempre, a veces o nunca. Las preguntas de entrevista, realizamos 4 preguntas, las cuales son, ¿cómo te has sentido psicológicamente durante el tiempo que llevas practicando este deporte? Entrenando, ¿has sufrido alguna lesión o molestia? ¿Cómo ocurrió? Con respecto a la pregunta anterior, ¿considera que tuvo alguna limitación para seguir progresando en algún ejercicio? Y la última pregunta, ¿cómo trata usted sus molestias, lesiones? Especialistas, medicamentos, cremas, etcétera. Evidencia fotográfica. Bueno, en la evidencia fotográfica se visualizan cómo realizamos las encuestas y entrevistas a los calisténicos adolescentes y adultos jóvenes. Vamos a ponerle play al video. ¿Cómo te has sentido psicológicamente durante este tiempo que ya estás practicando este deporte? ¿Cómo me he sentido psicológicamente? ¿Cómo te has sentido? Avanzamos a la siguiente. Las más graves han tenido que ser parando el deporte, lo más específico, lo que más me gusta, ¿cachai? Lo que es acrobacia, lo que son isometría, ¿cachai? Todas esas cosas. Parando, bajando las cargas, casi la totalidad. Y pasamos a datos generales. Bueno, aquí en datos generales podemos ver un gráfico de la encuesta, la cual se puede ver los resultados que arrojaron, lo cual en la pregunta 1 casi todos votaron que siempre, la pregunta 2 6 personas votaron que siempre y una votó a veces y ninguna nunca. La pregunta 3 una votó siempre, dos, o sea, 4 dijeron a veces y 2 dijeron nunca. La pregunta 4 2 dijeron siempre, 4 dijeron a veces y una nunca. Y en la última pregunta, una persona dijo siempre, una dijo a veces y 5 dijeron nunca. Evidencia de la encuesta. Aquí en la evidencia de encuesta podemos ver las fotos de las personas que fueron encuestadas, las cuales fueron 8. Entrevista. Aquí en la entrevista están las preguntas, las cuales se le hicieron a dos personas y algunas tienen distintas respuestas en algunas preguntas. La primera dice, ¿cómo te has sentido psicológicamente durante este tiempo que llevas practicando este deporte? La primera persona dijo, su respuesta fue que sentía más ánimo al hacer ejercicio y lo ayudaba física y psicológicamente. El segundo entrevistado sentía súper bien y que el deporte le generó un antes y un después y que gracias a eso pudo conocer más gente que lo marcó. La segunda pregunta dice, ¿entrenando has sufrido alguna molestia o lesión y cómo ocurrió? Las respuestas de los dos entrevistados fueron similares, ya que los dos han sufrido lesiones y eso ocurre por malas ejecuciones o por la acrobacia.
Pues la pregunta 3, con respecto a la pregunta anterior, ¿considera que tuvo alguna limitación para seguir progresando en algún ejercicio? El primer entrevistado nos dice que sí, al momento de estar lesionado, ya que pierde la motivación y no puede progresar. El segundo entrevistado nos dice que sí, una de sus limitaciones son la seguridad de uno mismo al ejecutar los ejercicios y eso lo lleva a limitarse. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cómo trata sus molestias o lesiones? Especialistas, medicamentos, cremas, etcétera. Los dos entrevistados tienen una similitud en su respuesta, ya que acuden a un fisioterapeuta, bajando las cargas, automasajes o acudiendo a un especialista del tema. Las personas Conclusión. son Baltasar Bravo, Vicente Urrutia. Perdóname, joven Saúl. Ahora sí, la conclusión. En base a los datos recopilados de la gente que estuvo en el parque de calistenia ese día para ser entrevistados y encuestados, nos informamos que tanto física como psicológicamente hay cambios en su mentalidad, tanto que el deporte los ayuda a ellos en sus situaciones de día a día, les da un relajo en sus vidas, pero aún así también de manera psicológica, al sufrir algún tipo de lesión, son limitados por el tema de malas ejecuciones, como dijo mi compañero, y eso los lleva a limitarse en algunos ejercicios, pero aún así no se rinden y siguen practicándolo. Bueno, y esta sería nuestra presentación. Muchas gracias.